Es un buen momento para hacer un corte de caja de lo que está haciendo el último año en términos de las finanzas públicas, de la salud, digamos, de la economía mexicana, de las finanzas públicas del presidente López Obrador, pensando, por supuesto, en cómo cierra el sexenio, pero también pensando en lo que deja para quien sea que sea la titular del Poder Ejecutivo después de las elecciones del 2 de junio próximo. Mariana Campos, directora general de México Evalúa. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Mariana? Me da gusto saludarte como siempre. Hola, ¿qué tal, Ana Francisca? A mí también me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo lo están viendo? Platícanos. Pues mira, lo que nosotros estamos viendo, que por cierto es un año ya muy interesante porque es el quinto de 6 años de esta administración, entonces ya podemos perfilar el cierre de este sexenio y vemos pues que se ha deteriorado la responsabilidad hacendaria. Tenemos varios signos de esto. Número uno, los ingresos totales han crecido muy poco, es decir, si los comparamos con los 4 sexenios anteriores, ahorita han crecido 6.7% y pues en otros sexenios las tasas de crecimiento son bastante más elevadas, ¿no? Sí. Esto tiene que ver con la debilidad de los ingresos petroleros, que también ya venía de otros sexenios, pero pues que no ha combinado bien con esta, digamos, postura de no hacer una reforma fiscal, que no se hizo durante el sexenio y ahorita pues en un año electoral es obviamente imposible. Sí, sí. Entonces no se hizo esta reforma fiscal cuando era necesario, precisamente porque tiene que haber un plan para compensar la falta de ingresos petroleros, que te digo ha venido desde sexenios anteriores y se ha pronunciado en este. Por otro lado, hemos tenido también pues una renuncia por parte del gobierno federal a ciertos ingresos petroleros a través del TUC, es decir, el derecho de utilidad compartida de Pemex. El gobierno le está perdonando este pago que utiliza el gobierno para financiar el presupuesto versus de la federación. Que es muchísimo dinero, ¿no, Mariana? O sea, Pues mira, eso junto con las transferencias que se hacen desde el presupuesto a la petrolera, en lo que va del sexenio es 1.5 billones de pesos. Estamos hablando que en 5 años son 300,000 millones de pesos al año. Sí. Entonces, eso es, por supuesto, bastante dinero. O sea, puede ser el presupuesto de más de una secretaría, ¿no? Tenemos también, Ana Francisca, que han habido reformas que han añadido, digamos, gastos, pero que no se han añadido las fuentes de ingreso adicionales. Ese es el caso de la pensión de los adultos mayores, que nosotros siempre hemos pensado que es un buen programa porque se está lidiando con un pasivo social importante, pero nos parece irresponsable que no se haya previsto fuentes de financiamiento adicional. Además de que es una obligación, porque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria así lo establece en su artículo 18. Todo nuevo gasto tiene que tener una nueva fuente de ingresos para preservar el balance, pero además también claramente lo dice que en las reformas el Ejecutivo y el Legislativo están obligados a presentar estudios de impacto presupuestario, ¿no? Para prever los costos adicionales. Ahora, este panorama, evidentemente, o sea, ¿ha cambiado algo la evaluación de la primera mitad del sexenio del presidente López Obrador al cierre del sexenio de López Obrador? Sí, ¿no? O sea, cambió. ¿Hay algo que cambió? ¿Sobre todo el último año? Sí, hay algo que cambió. No, yo creo que es más bien desde 2021, o sea, posterior a la pandemia. Sí. Sentimos que fue mayor la relajación, o sea, en parte hubo una crisis ese año, entonces, por ejemplo, pues no se pudo cumplir con el techo de endeudamiento, se tuvo que exceder, el siguiente año se siguió excediendo, el siguiente año se siguió excediendo y así hemos estado. Ya en 2023 se excedió menos de lo que se había programado, o sea, el exceso no fue menor que en los años anteriores, pero podemos decir que hay 4 años en donde este endeudamiento anual ha sido mayor al programado, ¿no? Entonces, sí creemos que hacia el cierre del sexenio se ha venido relajando y este es el análisis al cierre de cuentas del 23, ¿no? De lo que vimos en 23, pero si tomamos en cuenta lo que está proyectado para 2024, pues sabemos que este déficit de 4.3% ya es un 5.4%, ¿no? Para 2024. Entonces, por supuesto que vemos que hacia el cierre del sexenio la austeridad se empezó a olvidar
¿no? Sí. Por decirlo de una manera, un poco también pues por los gastos obligados, o sea, al estarte endeudando y tener tasas de interés altas, pues ha subido el costo financiero. Por otro lado, pues ahí sí fue el programa del gobierno aumentar en 800% el presupuesto para la pensión de los adultos mayores, pues es una decisión que se tomó y que se siguió aumentando y aumentando, ¿no? A pesar de no hacer una reforma fiscal. ¿Cómo deja este escenario a quien sea que ocupe pues la titularidad del Poder Ejecutivo a partir de octubre próximo, Mariana? Yo creo que sí es como que las finanzas públicas es un río que agua lleva, ¿no? Con independencia de lo que sucede, digamos, en la política, ahí va, con su propia inercia. Y sí creo que le deja un panorama complicado porque estamos también ante, tú sabes, los ciudadanos pues no confían en los gobiernos, ¿no? O sea, las encuestas de confianza, pues las autoridades en general no son para la ciudadanía confiables, ¿no? Sabemos y sigue habiendo escándalos de corrupción y de mal uso del recurso público, y esto convive muy mal con una necesidad real de financiamiento público, ¿no? México es uno de los recaudadores de América Latina, pues tiene un gobierno que recauda poco en relación a América Latina, sí, ¿no? Entonces tiene una necesidad real de suplir los ingresos petroleros, pero al mismo tiempo vemos los ciudadanos decisiones que no entendemos, ¿no? Como pues mantener a la petrolera sin cambios reales en su gobernanza, en su modelo de negocio, en su financiamiento y estar pasando recursos. Entonces, digamos, el espacio para realmente hacer un cambio implica construir, yo creo que narrativas muy complejas. Quizás hay que ofrecer y trabajar con el gasto público, ¿no? Para que pues los ciudadanos tengan confianza en los posibles cambios, pero no va a ser nada fácil, ¿no? Yo creo que uno de los temas más complicados precisamente sería ir a pedir más recursos ante todos los problemas que seguimos viendo. Bueno, pues ahí está. Oye, y rápidamente, aprovechando que te tenemos en la línea, en últimos días hay por ahí mucho barullo en torno a esta reforma que puso sobre la mesa el senador líder sindical Napoleón Gómez Urrutia en el Senado de la República en torno a duplicar los días de aguinaldo para los trabajadores, que por cierto ya fue aprobado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, y que además PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano adelantaron ya que respaldarían la iniciativa de Gómez Urrutia. Esto evidentemente no tiene que ver con las finanzas públicas, pero sí tiene que ver con un componente importante de la economía mexicana, que son pues los empleadores, ¿no? Los empresarios, los que dan trabajo formal, Mariana. Pues bueno, no sé, no la he leído con detenimiento, nada más me quedé pensando si no involucra también los aguinaldos de las personas trabajadoras, de los empleados públicos. Ah, pues debe ser también, por supuesto. Porque claro. Si es así, sí implica las finanzas públicas. Claro, tienes el gobierno es un gran empleador y desde luego hay muchas personas que reciben su aguinaldo, entonces eso también tendríamos que valorarlo, ¿no? Estamos como pues en esta, yo creo que, pues ¿qué te puedo decir, Ana Francisca? Prometiendo, como en un acelere, en un entusiasmo electoral, yo diría, ¿no? Estamos en el entusiasmo electoral y nos estamos olvidando de los dineros, tanto de los públicos como de los privados. O sea, de la disciplina, pues, que necesita, o sea, todo mundo querríamos, pues sí, efectivamente, que hubiera pues más dinero para todos, pues, pero el pastel es, pues, un pastel determinado, ¿no? Es un recurso escaso. Sobre todo en el corto plazo, Y ¿sabes qué? Que también, ya ahí está también la reforma a las pensiones que planteó el gobierno, igual, sin un impacto presupuestario. Enorme. Adicionales. Pero muchas de estas iniciativas pues no están considerando un problema de fondo estructural de la economía, de la seguridad social en México, es decir, la informalidad. Sí, claro. Quizás no hemos planteado también la reforma de fondo, que es cómo hacemos para que más personas trabajen en un esquema que sí tengan un aguinaldo. ¿Cómo le hacemos para que más personas estén en una Afore, ¿sí? Entonces creo que hay un tema de acceso que me llama la atención, que no fue nunca realmente discutido o planteado en este gobierno, al ser un gobierno en teoría de izquierda. Pues yo me imaginé que el acceso iba a ser
un tema principal, ¿no? Entonces seguimos un poco con estos dos Méxicos, ¿no? El formal, el informal, y esa discusión de fondo no se ha dado. Bueno, pues muy interesante este comentario de Bote Pronto. Gracias por entrarle y también, por supuesto, el análisis del tema de las finanzas públicas este 2023 y rumbo al 2024. Gracias, Mariana. A ti, Ana Francisca, muy buenas noches. Un abrazo, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, a las 7:35.